questi momenti di En estos turbazione, di momentos de difficoltà, di turbación, dolore, de dificultad, de dolor, tante volte alla gente viene tantas veces a la gente la possibilità di fare una o l'altra cosa, tiene la posibilidad de hacer una tante u otra cose cosa, buone, tantas cosas buenas, ma anche non manca pero tampoco che a qualcuno falta venga l'idea di que a alguno le fare qualcosa venga non tanto buona, la idea de hacer algo no tan bueno, approfittare il momento de aprovecharse del momento e approfittarlo per se stesso, y per il suo aprovecharlo guadagno. para sí mismo, para su ganancia. Preghiamo oggi Oremos hoy día perché il Signore ci dia a tutti para que el Señor a una todos coscienza nos dé retta, una conciencia una recta, coscienza una conciencia trasparente transparente che possa farsi vedere que pueda da Dio hacerse senza ver vergognarsi. ante Dios sin avergonzarse. Signore, non stare lontano, Señor, no te quedes lejos. affrettati Tú que eres e mi fuerza, affretta aiutarmi, ven pronto a socorrerme. perché io sono Yo un soy verme un gusano, e non un no uomo, un hombre. un La obbrobrio per gente me tutti escarnece lo y el scherzo della pueblo me gente. desprecia. Nel nome del En Padre, el del nombre del Figlio e dello Padre y del Spirito Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. La pace sia con La voi. paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente i para santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú que no has condannare, venido a ma condenar, a sino a perdonare, perdonar, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Cristo, che fai festa per Tú ogni que has dicho peccatore que hay gran pentito, fiesta en el cielo por un abbi pecador que se pietà di noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto a chi perdonas molto mucho ama, a quien mucho ama, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia Dios misericordia Todopoderoso, di tenga noi, misericordia de perdoni i nosotros, nostri perdone peccati nuestros e pecados ci conduca y alla nos vita lleve a eterna. la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in Señor, questi giorni escucha ci nuestras allieti súplicas, con un dono tú que speciale siempre della tua operas grazia. y obras para nuestra Guarda con salvación. bontà alla tua Mira famiglia, con bondad a tu familia, custodisce nel tuo amore cuida che en tu attende il amor battesimo e assisti que hemos recibido chi por è el già bautismo rinato alla y vita nuova. ayúdanos a los que hemos Per il nostro renacido por Signore él a Gesù la vida Cristo, tuo eterna, Figlio che por Dio, nuestro Señor che vive e Jesucristo, tu regna con Hijo, te nell'unità dello que vive y Spirito reina Santo per contigo en tutti la i unidad del secoli dei Espíritu secoli. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Così Ezequiel. dice il Signore Dio. Así habla el Ecco, Señor Dios. io prenderò i figli di Yo voy a Israele tomar a los dalle nazioni israelitas fra le quali de entre sono las andati, naciones a donde habían e li ido, radunerò da ogni los parte, reuniré de e todas li partes ricondurrò nella loro terra. y los llevaré a su propio suelo. Farò di loro un solo Haré popolo de nella ellos mia terra, una sola nación en la sui tierra, monti di Israele. en las montañas de Un solo Israel, re regnerà su tutti y loro, todos tendrán e non un solo saranno rey, più due popoli, y ya no né formarán dos saranno più naciones, divisi in due ni regni. estarán más divididos en dos reinos. Non si contamineranno più con i loro idoli, Ya no volverán con a i loro contaminarse con abomini sus e con le ídolos, loro con iniquità. sus abominaciones Li y con libererò todas sus da tutte rebeldías. le ribellioni con cui Los hanno salvaré de sus peccato. pecados de apostasía y los Li purificaré. purificherò e saranno il mio popolo, Ellos serán mi e io pueblo sarò il loro y yo Dio. seré su Dios. Il mio servo Davide Mi regnerà su di servidor loro, David egli sarà un reinará lieto sobre pastore ellos, per y tutti. todos ellos tendrán un solo Seguiranno le pastor. mie norme, Observarán mis leyes, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. cumplirán mis preceptos y los pondrán en Abiteranno práctica. nella terra che ho dato al mio servo Habitarán en la Giacobbe, tierra que di a mi siervo Jacob, in quella terra su cui abitarono i donde loro habitaron padri. sus padres. Abiteranno essi,
i loro figli, Allí i habitarán figli dei loro para figli, siempre per ellos, sempre. sus hijos y Il sus mio servo nietos, Davide y sarà mi loro servidor re per David sempre. será su príncipe eternamente. Farò con loro un'alleanza di pace. Estableceré Sarà para ellos un'alleanza una eterna con alianza de loro. paz, que será Li para ellos stabilirò una e li alianza moltiplicherò eterna. e porrò il Los mio instalaré, santuario los multiplicaré in y mezzo a pondré loro mi per santuario sempre. en medio de In ellos mezzo a para loro sarà siempre. la mia dimora. Mi morada Io sarò il estará loro junto Dio a ellos. ed essi Yo saranno il seré su mio Dios popolo. y ellos serán mi pueblo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore Y che cuando mi santifico santuario esté Israele. en medio de Quando ellos il para mio siempre, santuario las sarà in naciones mezzo a sabrán loro per que yo sempre. soy el Señor, el que Parola di santifico a Dio. Israel. Palabra de Dios. Il Te Signore ci alabamos, Señor. custodisce come un pastore El il suo Señor gregge. nos cuida como un pastor. Ascoltate, genti, la parola Escuchen, del naciones, Signore. la palabra del Señor. Pronunciatela alle isole più Anúncienla lontane en e las dite, costas más chi ha lejanas. disperso Israele lo Digan, el reunirà que dispersó a e lo Israel lo custodisce come reunirá un y lo pastore il suo cuidará gregge. como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor, Perché il Signore ha porque el riscattato Señor ha Giacobbe, rescatado a Jacob, lo ha liberato lo dalle mani di redimió uno de più una mano forte más di fuerte lui. que él. Verranno e Llegarán canteranno inni gritando de sull'altura di alegría a la Sion. altura de Sión, Andranno insieme verso i afluirán beni del hacia los Signore. bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. La Vergine allora Entonces la danzando, joven e danzará insieme i giovani e i alegremente, vecchi. y los jóvenes y los Cambierò il loro viejos se lutto in regocijarán. gioia, li Yo cambiaré su consolerò duelo en e li alegría, renderò felici y los senza alegraré y los condizione. consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Liberatevi da tutte le iniquità commesse. Libérense de dice todas il las Signore, maldades cometidas, e dice el formatevi Señor, un cuore nuovo e uno y háganse un spirito corazón nuovo. nuevo y un espíritu nuevo. Madre Dio vivente, gloriate, Signor. Il Signore sia El Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. ma alcuni di loro Pero andarono otros dai fueron a farisei ver a los fariseos e riferirono y les loro contaron quello lo que Gesù Jesús aveva había fatto. hecho. Allora i capi dei sacerdoti, Entonces, dei farisei, los sumos sacerdotes y los riunirono il fariseos Sinedrio. convocaron a un consejo y dijeron, Che cosa facciamo? ¿qué hacemos? Quest'uomo compie molti segni. Porque este hombre Se lo realiza lasciamo muchos continuare signos. così, Si lo dejamos tutti seguir así, crederanno in lui. todos creerán en Verranno i él, romani y los e romanos distruggeranno vendrán il nostro y tempio destruirán nuestro e la lugar nostra santo nazione. y nuestra nación. Ma uno di loro, Caifa, Pero uno de ellos, che era sumo llamado sacerdote Caifás, quell'anno, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, voi non capite nulla. ustedes no Non comprenden vi rendete nada. conto che è conveniente ¿No les per parece voi preferible que un solo uomo hombre muoia muera per il popolo por el pueblo y no e perezca non vada in rovina una la nazione nación intera? entera? Questo però non lo disse da se stesso, No dijo eso por sí ma mismo, essendo sino sommo que sacerdote profetizó quell'anno, como sumo sacerdote profetizzò che Gesù que Jesús doveva morire per la debía nazione, morir por la nación, e non soltanto per la y nazione, no solamente por la ma anche nación, per riunire insieme sino i también figli di para Dio congregar che en la erano unidad dispersi. a los hijos de Dios que estaban dispersos. Da quel giorno dunque decisero A di partir de ucciderlo. ese día entonces resolvieron que debían Gesù dunque matar non a entrava Jesús. più in pubblico tra i
tra i giudei. Por eso Él no se mostraba más en Ma da lì público si ritirò entre los nella judíos, regione vicino al deserto, sino que fue a una in una región città próxima chiamata al Efraim, desierto, a dove una ciudad rimase con i llamada discepoli. Efraín, y allí permaneció Era con sus vicina la discípulos. Pasqua dei giudei e molti Como dalla se acercaba regione la salirono Pascua a de los judíos, Gerusalemme mucha gente prima de la della región Pasqua había subido a per Jerusalén purificarsi. para purificarse. Essi cercavano Gesù. Ellos buscaban a Stando nel Jesús tempio, y se decían dicevano tra unos a loro, otros en el templo, che ve ne pare? Non verrà ¿qué les alla parece? festa? ¿Vendrá a la fiesta o no? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane porque ocurrían cosas nel extrañas paese. en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron era un estar, profeta, porque era battezzava un lì, profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato da vino Giovanni, este Jesús señalado por Juan e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente a capiva hablar a la gente y la gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario, Este es un revolucionario pacifico. pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los quello llevaron sta meno a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así C'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversazione, de conversación, di preoccupazione pure, de no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova, para ponerlo a prueba e sempre il Signore aveva y una siempre risposta el chiara, Señor tenía una respuesta clara che a loro, dottori della legge, que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos los doctores de la ley no les había venido a la mente, Quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos maridos sposa? será esposa? E lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente, loro sono andati y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús, e altre volte y sono otras stati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Por ejemplo, con esa volevano mujer lapidarla, adúltera e Gesù le que disse, querían chi lapidarle, Jesús les di dijo, voi sia senza peccato, bueno, el que de ustedes esté sin tiri pecado, la prima que tire pietra, la no? primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y andati, dice el Evangelio que se cominciando fueron, dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non va, tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos Stiamo tomarlo. a parlare come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì
Tantos judíos iban ahí a verlo, sorelle, Lazzaro. a las hermanas, a Ma Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù aveva fariseos fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron vivono portando da un aquellos lato, que dall'altro, siempre dall'altro, llevaban el rumor sono de un andati a lado para dire otro, fueron a in questo decirle, momento quel gruppo che y si en era este formato momento ese grupo que se ha di formado dottori della de legge doctores de la ley e alcuni y sacerdoti algunos ha sacerdotes fatto una riunione han hecho formale. una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y una esto, dicen, decisione. es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie molti Este hombre segni. realiza muchos Conoscono i signos, miracoli, conocía los Se lo milagros. lasciamo continuare così, Si lo dejamos seguir tutti así, crederanno in todos lui, creerán en poi il él. popolo andrà O sea, el pueblo andará dietro di lui, detrás de él si staccherà di noi, y se irá de però nosotros, non era attaccato a loro. aunque el pueblo no estaba apegado a Verranno i ellos. romani e distruggeranno Vendrán il los nostro romanos tempio y e la nostra destruirán nazione. nuestro E templo questa y era nuestra una nación. parte delle verità. Esto tenía un Ma non poco de tutta. verdad, pero Era no poi una toda la verdad. giustificazione, no? Era más una Perché loro justificación, porque ellos avevano tenían, trovato un equilibrio con habían l'occupatore, encontrado l'odiava un equilibrio con el invasor. all'imperatore romano, ma Odiaban al imperio politicamente romano, pero avevano trovato un políticamente equilibrio. habían encontrado un equilibrio. E così parlavano fra Y loro. así hablaban entre Uno di ellos. loro, Caifa, Uno de ellos, il Caifás, più radicale, el más era radical, il sommo sacerdote. el sumo sacerdote, Non vi rendete conto che è conveniente per voi no se un dan solo cuenta uomo que es muoia per conveniente il que popolo muera un solo hombre por el e non pueblo vada in y no rovina la nazione perezca intera? la nación entera? Era il sommo sacerdote. Era el sumo Quello che sacerdote, fa la proposta. es el que hace la propuesta. Facciamolo fuori. Saquémoslo fuera. E Giovanni dice questo però Y Juan non lo dice disse da se stesso. que él no lo decía por sí Essendo sommo mismo, sacerdote pero quell'anno siendo profetizzò sumo sacerdote aquel año che Gesù doveva profetizó morire que per la Jesús nazione. debía morir por la nación. E da quel giorno dunque Y desde aquel decisero día, di uccidere. entonces, decidieron matarlo. È stato un processo. Ha sido un Processo proceso, che incominciò con un proceso piccole que inquietudini. comenzó con pequeñas Tiempo di inquietudes Giovanni el en el Battista, tiempo de Juan el e poi Bautista finì y después in questa terminó seduta. en esta Doctores de la reunión ley de y los doctores sacerdotes. de la ley y los sacerdotes. Un processo che cresceva. Un proceso que Un crecía, processo che era più sicuro un delle proceso decisioni che dovevano que prendere. era cada vez más seguro de las Come decisiones nessuno que tenían que tomar. L'aveva detta così, chiara. Ninguno lo había va dicho así en todo caso, así. fatto fuori. Este tiene que ser sacado, eliminado. Questo modo di procedere dei dottori Este della legge modo de proceder de los è doctores de la proprio ley una figura di come es justamente agisce la una figura tentazione de in noi. cómo actúa la tentación en nosotros. Che dietro di questo evidentemente era il Porque diavolo che detrás voleva de esto, distruggere Gesù. evidentemente, está el diablo que quiere destruir a La Jesús. tentazione in noi Las tentaciones en nosotros generalmente agisce così. generalmente se dan así. Incomincia Comienzan con poca cosa, con una un poca desiderio, cosa, con un un'idea, deseo, una idea, cresce, crece, si contagia a se altri contagia a otros e alla fine si giustifica. y al final termina justificándose. Questi sono i tre passi Estos della son los tentazione tres del pasos diavolo in de la noi. tentación del Qui demonio en sono i tre nosotros. passi Aquí están en tres che ha pasos fatto la tentazione. que ha Il hecho la diavolo nella tentación persona dei el dottori della diablo legge. en las personas Cominciò de los con poca doctores de la cosa, ley. ma cresce. Parte È con cresciuta, poca è cosa y cresciuta. después creció, Poi creció si è y contagiata después agli se ha altri. contagiado a los otros, Ha fatto corpo e alla ha tomado fine si cuerpo giustifica. y al final se È justifica. necessario che Es muoia uno necesario per il que muera popolo. uno por el La pueblo, giustificazione. la justificación.
E tutti sono andati a casa Y tranquilli. todos regresaron a casa tranquilos. Hanno detto questa è la Habían decisione che dobbiamo dicho, prendere. esta es la E tutti decisión que noi, tenemos que quando tomar. siamo Y todos vinti nosotros, cuando somos dalla vencidos tentazione, por la tentación, finiamo tranquilli, terminamos tranquilos, perché abbiamo trovato una porque giustificazione hemos encontrado una per questo justificación peccato, per a questo este atteggiamento pecado, peccaminoso, para per esta questa acción vita pecaminosa, non secondo para la esta legge di vida Dio. no según la ley de Dios. Dovremmo Deberíamos tener l'abitudine di el hábito vedere de ver questo processo este della proceso de tentazione la in noi. tentación en Quello processo nosotros, che ci fa este cambiare il proceso cuore que nos hace cambiar el corazón da bene desde el bien male, hasta hacia el che mal, ci porta sulla strada in discesa. que nos lleva al camino Una que cosa desciende, cresce una cosa que crece, lentamente, crece poi lentamente contagia y después altri contagia a otros e alla fine y al si final giustifica. se justifica. Difficilmente Difícilmente vengono in noi le tentazioni vienen en nosotros las tentaciones di un colpo. Il diavolo con è un golpe. astuto El diablo es astuto e sa prendere y questa sabe strada, tomar este camino. la stessa l'ha presa La misma la tomó per arrivare para alla llegar condanna di a la Gesù. condena de Jesús. Quando noi ci troviamo in un Cuando peccato, nosotros nos encontramos en in un una pecado, caduta, en una caída, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al sí, Signore. tenemos que ir a Prima pedir lo dobbiamo perdón al fare. Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Poi, come sono venuto a cadere Pero después, qui? ¿cómo llegué a Come è caer en iniziato esto? questo processo ¿Cómo nella mia anima? inició Come è este cresciuto? proceso en mi alma? ¿Cómo A chi ho creció? contagiato? ¿A quién contagié? E come alla fine mi ¿Y sono cómo giustificato al final me justifiqué per cadere? para caer? Sempre la vita di Gesù. Siempre en la vida de per noi. Jesús E le cose che sono, y le siempre cose che para sono nosotros, accadute a Gesù, las cosas que le han ocurrido a cose Jesús che accadranno a noi. son cosas que nos ocurrirán a nosotros. Las La tentaciones, giustificazione. la justificación, La gente buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo. en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, I cattivi nel momento della tentazione y los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para No hacer crecer la dimentichiamo mai. tentación. No nos olvidemos Siempre nunca, siempre detrás Peccato. de un pecado, Dietro una caduta detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación che que cominciò da comenzó piccola, desde pequeña, creció, si è contagiata que se contagió e alla fine y al final trovò una giustificazione encontró una per cadere. justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu illumini Santo in nos questa ilumine conoscenza interiore. en este conocimiento interior. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oremos, hermanos, che mio e vostro para que este sacrificio sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio onnipotente ed eterno, Dios nel sacramento omnipotente del y battesimo, eterno, en fai el rinascere sacramento del coloro bautismo che haces confessano renacer il a tuo nome. aquellos que confiesan tu Accogli i nombre. doni e le preghiere di Acoge los questa tua dones y las famiglia, ofrendas de esta tu distrugge le familia nostre colpe e ti esaudisci para le speranze dejar sus di culpas chi y crede in escucha te. la Per esperanza de Cristo quienes creen nostro en ti. Signore. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore El sia con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Lo tenemos Diamo levantado grazie hacia al el Señor. Signore nostro Demos Dio. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. E veramente cosa buona e giusta, il En nostro verdad, dovere e es fonte justo y di salvezza. necesario, es nuestro Rendere deber y grazie salvación sempre in darte ogni gracias luogo. siempre y en A todo te, lugar. Signore Padre A ti, Santo, Señor Padre Dio Santo, onnipotente ed Dios eterno. Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Nella Señor passione nuestro. redentrice del tuo Por la Figlio, pasión tu salvadora rinnovi de tu l'universo Hijo, la e humanidad doni entera fue all'uomo capaz de il vero glorificarte, senso della tua porque gloria. en la Nella fuerza potenza misteriosa inefable della de la croce, cruz tu se guidi, manifestó tu giudici el il juicio mondo del e mundo fai y el risplendere poder il de potere e Cristo regale di crucificado. Cristo Signore nostro. Per questo Por misterio di eso, salvezza, por este uniti agli misterio de angeli e ai salvación, santi, unidos a los ángeles y a los eleviamo a te arcángeles, un inno di lode cantamos a ti e un te himno de gloria supplicanti cantiamo. y cantamos juntos. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di Santo ogni eres en santità, verdad, Señor, fuente de toda santifica santidad. questi doni Por con eso te l'effusione del pedimos tuo que Figlio, santifiques estos dones perché con la efusión de diventino tu per noi Espíritu, il de manera que se corpo e il conviertan para sangue nosotros en di el Gesù cuerpo y la Cristo sangre de nostro Signore. Jesucristo nuestro Señor. Egli, Él mismo, offrendosi cuando iba a ser liberamente entregado a alla su passione, pasión, voluntariamente prese il pane aceptada, e tomó rese pan, grazie. dándote gracias, lo partió y lo dio a sus Diede ai suoi discípulos, discepoli diciendo: e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, il Padre, memoriale al celebrar ahora el della memorial de la risurrezione muerte y del tuo resurrección de tu Hijo, Figlio, ti offriamo
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre,
por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual. Le persone che Las non possono personas comunicarsi que no pueden comulgar, faranno adesso la comunione hagan spirituale. ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente Creo, presente Jesús mío, nel Santissimo que estás Sacramento real y dell'altare. verdaderamente Ti amo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Stella celi extirpati, quella capitoli, mortis festem quam primus valens soli, ipsa stella nunc sidera compesce, quorum bella prevence,
Preghiamo. Oremos. Que ci hai nutriti con il corpo e il sangue del Padre, tuo Figlio, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Acogemos en nuestro corazón la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto del Ave Regina Celorum, nos despedimos de esta transmisión de la misa de la Casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenernos unidos en la oración. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les deseamos una hermosa jornada. Laudetur Jesus Christus, in aeternum laudet. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.